El motivo de este video es explicar el concepto de que Dios es todopoderoso. En hebreo se dice Koil Yochel, puede hacerlo todo, o no. Y básicamente tenemos dos perspectivas dentro de los sabios del pueblo judío. Por un lado está el Razag, el Sadia Gaon, el Rambam, Yitzhak Abarbanel, el Sefer Ikrim, diferentes personajes filósofos de la historia del pueblo judío, gigantes de la Torá, que ellos planteaban la idea de que si bien Dios es Koil Yochel, es todopoderoso, sin embargo hay ciertas cosas que no puede hacer. Tiene un límite, por así decir, esta cuestión de ser todopoderoso. ¿En qué está basada esta idea? Ellos plantean el concepto de que una persona, por ejemplo, no puede estar a la vez montado sobre un caballo y no montado. O, por ejemplo, que un cuadrado no puede ser todos sus puntos equidistantes al centro. Eso es un círculo. Pero el cuadrado no, los vértices están más lejos, etcétera, etcétera, las diagonales. Estas dos cosas a la vez no pueden ocurrir, son opuestos. O el ejemplo dado en el Talmud, Pila Bekupa de Machta, un elefante que pase por el ojo de una aguja sin hacer el ojo de la aguja más grande ni el elefante más chico. El elefante tal y cual es, el ojo de la aguja tal y cual es, y que uno pase dentro del otro. Estas cosas son imposibles. Y no solamente son imposibles para nuestro intelecto, sino que también para Dios. ¿Cuál es la utilidad de pensar de esta manera? Que hay ciertas cosas que son imposibles, hay un límite a la infinitud, por así decir, de Hashem, al poder de Hashem, de Dios. La idea es que si no vamos a poner absolutamente ningún límite, entonces vamos a poder decir que Dios es 3, 4, 5, ¿qué diferencia hay? Dios puede hacer cualquier cosa, puede haber 5 dioses, Dios puede investirse en un cuerpo, etc. Podríamos decir cualquier cosa. Entonces, estos sabios vieron la necesidad de pensar, de entender, racionalmente hablando, incluso filosóficamente hablando, que Dios es uno solo. Y por lo tanto no tiene un cuerpo, porque si tuviese un cuerpo podría separarse, porque todos los cuerpos están compuestos y hay algo que los separa del otro cuerpo. Dios es uno solo. Entonces, de vuelta, no tiene divisiones, es eterno. Diferentes cuestiones que llevaban a la explicación del judaísmo en forma racional, a los fundamentos de la Torá en forma totalmente racional, porque la época lo necesitaba. La gente estaba alejándose del judaísmo tras las diferentes filosofías y pensamientos del ser humano. Entonces, nuestros sabios plantearon esta idea de que hay ciertos límites que le ponemos al hecho de que Dios es todopoderoso. Por ejemplo, de vuelta, esta cuestión de que es indivisible, no tiene cuerpo, no tiene forma, etc. Ahora bien, ¿cuál es el problema con este tipo de pensamiento? Que estamos diciendo que Dios tiene un límite, efectivamente. A partir del año, alrededor del año 1300, de la era común, aparece el Rashba, Shlomo Ben Ateres, que vivía en Barcelona, y él escribe muy fuerte contra esta forma de pensar, de que Dios tiene ciertos límites, y él escribe que Dios es Nimna Hanimnois. No hay nada que le sea imposible a Dios. Incluso aquello que desafía nuestra forma de entender las cosas, nuestro propio intelecto, para Dios es posible. ¿Por qué el Rashba estaba tan en contra de esta cuestión de la filosofía? Porque a partir de su época la gente empezó a alejarse tanto de la Torá por el camino de la filosofía, y al fin y al cabo la filosofía no es más que lo que un filósofo, el intelecto de un ser humano, entiende de la realidad, y empezaron a decir que la Torá, en realidad las historias de la Torá no son más que alegorías, que no son historias concretas que ocurrieron, y no tienen enseñanzas concretas para la vida de todos los días, son simplemente pensamientos e ideas. Entonces, como la gente se estaba alejando de la Torá, del estudio de Torá, de la observancia de mitzvot, etc., el Rashba vio la necesidad de llegar a la conclusión, por así decir, de que Dios es Nimna Nimnois. No hay nada imposible para Dios. Ahora bien, si vamos a llegar a la idea de que no hay nada imposible para Dios, entonces vamos a estar en otro problema. ¿En qué creemos? De acuerdo a la opinión anterior, pues la fe es algo, por así decir, limitado y específico. Dios es uno, no tiene partes, no tiene cuerpo, indivisible, eterno, etcétera, etcétera. Hay una definición concreta y clara, que a pesar de que esta definición, por así decir, limite a Dios, que no se puede dividir, que no puede investirse en un cuerpo, etcétera, pero por lo menos nos da un marco concreto para definir lo que es el judaísmo. Pero de acuerdo a la opinión de Rashba, de que Dios es Nimna Hanimnois, no hay nada imposible para él, entonces podemos caer en algo muy peligroso, que Dios podría investirse en un cuerpo, porque no hay nada imposible para él. Que Dios podría hacer 2, 3, 10, 100, no hay nada imposible para él. ¿Qué diferencia hay?
llegamos a un punto, digamos, en el cual perdemos la definición concreta de lo que significa el judaísmo, cuáles son las bases y fundamentos del judaísmo. ¿Todo vale? Pues no es así. Para entender esta idea, tenemos que saber que la fe en el judaísmo está basada en aquello que la Torá plantea. En otras palabras, la Torá misma nos dice en qué creemos y en qué no creemos. Cuando la Torá dice Ein od milvadoi, no hay otro excepto Él, pues entonces sabemos que la única realidad existente es Dios, y no hay otra cosa. Cuando la Torá nos dice cada una de las definiciones, Shema Yisrael Hashem Elokeinu Hashem Echad, escucha Israel, etc., Dios es uno, entonces sabemos que Dios es uno, a pesar de que no hay nada imposible para Él, pero no deja de ser uno solo, porque la Torá nos plantea y nos define que Dios es uno. En ningún lugar la Torá dice que Dios se inviste en un cuerpo. Todo lo contrario, lo dice Asuniti, no hagan nada que se parezca, a ninguna imagen quiero decir, que se parezca y que piensen que tiene que ver conmigo, dice Dios. Entonces, las definiciones de la emuna, de la fe, no van dadas por el intelecto como en la primera opinión, sino que van dadas por lo que la Torá dicta. Ahora bien, para entender esto un paso más en profundidad, el Rebbe explica que junto a la creación del mundo, del universo que nosotros conocemos, Dios crea las definiciones que para nosotros son normales, las cosas intelectuales normales. Por ejemplo, que el padre es mayor que el hijo. Es lógico en nuestro mundo intelectual que nosotros vivimos. ¿Pero por qué es lógico? Porque Dios creó la lógica junto con la creación del mundo. Dios creó la lógica de manera tal que una persona no puede estar montada y no montada al mismo tiempo. Dios creó la lógica de manera tal que un cuadrado, todos sus puntos, no son equidistantes al centro. Un círculo sí, un cuadrado no. Pero esto es válido solamente una vez que Dios creó esas definiciones de la lógica. Pero Él, Dios mismo, no está limitado a la creación que Él creó. Él no está limitado a que nosotros como seres humanos lo entendamos a Él como nos entendemos a nosotros, y que le apliquemos a Él las definiciones y limitaciones que nosotros entendemos como lógicas. Por lo tanto, podemos decir tranquilamente, Nimna Nimnois, no hay nada imposible para Dios, porque Él esencialmente es todopoderoso, en el sentido pleno y absoluto de la palabra. ¡Ay! Dios no se inviste en un cuerpo. Punto número 1, la Torá no dice que Dios se tenga que investir en un cuerpo. Punto número 2, por supuesto que si Él quisiese hacerlo, lo haría, pero la realidad es que no lo hizo. ¿Por qué no lo hizo? Pues porque no es su voluntad. Habría que preguntarle a Él. Pero el punto es que Él no escribió en su Torá que nosotros tengamos que esperar un Dios investido en un cuerpo. De ninguna manera. Entonces, automáticamente, esto no es parte de la fe, del judaísmo. No tiene nada que ver con el judaísmo. ¡Ay! ¿Dios podría hacerlo? Pues Dios puede hacer cualquier cosa. Incluso hay una frase famosa de Meir, escribió un libro, Avodas Kodesh, el santo trabajo, Ibn Gabbai se llamaba, Meir Ibn Gabbai. Y ahí le escribe una frase muy interesante, es anterior a la enseñanza de la Kabbalah de la Arizal. Él escribe una frase muy interesante. Así como Dios tiene fuerza en lo infinito, es capaz, por así decir, en lo infinito, Dios a su vez es capaz en lo finito. No hay limitaciones para Dios. Dios puede ser infinito y finito a la vez. ¿Por qué? Porque tanto el infinito como el finito no dejan de ser definiciones intelectuales en el dominio del ser humano, que Dios creó para que nosotros trabajemos con esas definiciones y busquemos la presencia de Dios en cada lugar, etc. Pero Dios no está limitado ni siquiera a esas definiciones que Él mismo plantea para nosotros. Dios no está limitado a ser infinito y Dios no está limitado a ser finito. Y esto se expresa incluso en el servicio a Dios de cada uno de nosotros. Ni que hablar que el pensamiento jasídico sigue la opinión de Rashba, que Dios es totalmente, absolutamente, por así decir, todopoderoso. No es nada que se le oponga a Él. Y por eso digo que esto se aplica también al servicio a Dios todos los días. Por un lado, se exige de nosotros Mesiras Nefesh, una entrega total a Dios, absoluta. Por el otro lado, se exige de nosotros, hay que cuidar la vida. Bueno, pero no hay que entregarse totalmente a Dios. Voy a saltar del 10º piso, me entrego a Dios. De ninguna manera, es un opuesto. Hay que cuidar la vida. Por un lado, se exige de nosotros que esperemos que Moshiach llegue en cada instante. Tu salvación, Dios, esperamos todo el día. Pero entonces, si es así, ¿por qué voy a planear una reunión mañana, pasado mañana, un viaje dentro de una semana? ¿Qué viaje? Si viene Moshiach, ya está, nos vamos. No, señor.
uno tiene que planear su vida en forma concreta y correcta para aprovechar el tiempo de la mejor manera, etc. Pero en cada instante puede llegar Mashiach y anular totalmente esos planes. Son dos opuestos. Dios no tiene, por así decir, problemas con los opuestos porque no está limitado a la creación que Él creó. Entonces, no tenemos que lidiar, por así decir, con Dios y quién es Él realmente, su esencia, de acuerdo a las definiciones de nuestro propio intelecto, como nosotros entendemos las cosas. En las palabras de un filósofo famoso también, ¿Dios puede crear una piedra que Él no pueda levantar? Sí, es todopoderoso, entonces Él puede levantar la piedra. Pero entonces no puede crear la piedra que Él no puede levantar. Y si la crea y no la puede levantar, entonces no es todopoderoso. Y si no la puede crear porque después no la puede levantar, entonces tampoco es todopoderoso. Y la respuesta jasídica es muy simple. Dios puede crear una piedra que Él no puede levantar y levantarla. A la vez, porque Dios no está limitado a las definiciones racionales e intelectuales, por así decir, filosóficas, que Él creó para que nosotros trabajemos con ellas. Son parte de lo que es el mundo y la creación y no tienen, por así decir, relación directa con la verdadera infinitud de Hashem, que es una infinitud que trasciende la infinitud propiamente dicha, siendo a su vez finitud. Que cada uno de nosotros tengamos el zhus, el mérito de poder poner la cabeza en estas cosas, pensar y entender que no hay nada que nosotros podamos decir de Dios que lo limite a Él. Y a su vez, todo lo que podamos decir de Dios lo define a Él, porque al fin y al cabo, ein oid milvadoi, no hay otra cosa excepto Dios.